Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 708 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque tú eres digno, Padre fiel. El poderoso de Israel, te amamos, Señor nuestro Dios. En esta mañana, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, porque creemos que solamente en tu presencia hallamos plenitud de gozo, Señor. Y en tu santa palabra, Padre, encontramos vida, Señor. Encontramos convicciones fuertes, Padre. Así que, por favor, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables, mi Dios amado, que nos hagas sensibles a tu presencia, Señor. Que nos muestres tu amor y tu sabiduría en tu santa y bendita palabra, Padre fiel. Señor, mi Dios, aménos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu descienda fresco sobre de nosotras, Señor. No vamos a entender nada, Padre. Por eso te rogamos en esta mañana, Señor, que por favor permitas que seamos llenas de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser vaciadas de nosotras mismas y de nuestra ignorancia, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 14, y vamos a estudiar los versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que esté en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Amén. Mujeres hermosas, en México tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y usualmente usamos ese dicho para algo negativo. Pero aquí en esta historia, mujeres hermosas, podemos ver cómo el paje de armas de Jonatán aprendió a tener fe porque miró la fe de Jonatán, ¿verdad? Si nosotras nos juntamos con gente de fe, mujeres hermosas, con gente que vemos que le sirve al Señor con mucha fe, con mucha pasión, nosotras vamos a aprender de esas personas también, ¿verdad? O si nosotras somos también mujeres de mucha fe, ¿verdad? Pues va a haber gente que se va a juntar con nosotros y va a aprender a tener fe porque ve que nosotros tenemos fe, ¿verdad? Y qué bendición, mujeres hermosas, que por nuestra fe muchos otros lleguen a tener fe. Amén. Mujeres hermosas, Dios no nos da el nombre del paje de armas de Jonatán, pero sí nos deja ver su fe, esa fe que había aprendido de Jonatán, ¿verdad? Mujeres hermosas, le dice este paje a Jonatán, haz todo lo que esté o lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad, o sea, tú haz lo que vas a hacer y yo te apoyo, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Ese paje, mujeres hermosas, igual que Jonatán, era un hombre valiente, ¿verdad? Porque sabía que Dios estaba con Jonatán. Y al ver que estaba con Jonatán, pues obviamente sabía que estaba con él también, ¿verdad? Ya anteriormente, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 13, en el verso 3, Jonatán ya había ido a atacar una guarnición de los filisteos, ¿verdad? Y es muy probable que ese paje de Jonatán había visto eso también, ¿verdad? Como Dios le había dado la victoria a Jonatán, ¿verdad? Así que el paje sabía que no iban solos. Dios iba con ellos, la batalla no era de ellos, la batalla era del Señor, ¿verdad? Así que dijo, bueno, si eso es lo que está en tu corazón, el ir a atacar a los filisteos, pues yo te apoyo, ¿verdad? Ahora fíjense, mujeres hermosas, Saúl, que era el que tenía el llamado, tenía miedo y se fue a sentar abajo de un árbol, como vimos ayer, ¿verdad? Y eso que tenía 600 hombres con él. Y Jonatán, que solamente tenía uno que lo estaba apoyando, tuvo la valentía de ir a enfrentar a esos filisteos incircuncisos, ¿verdad? En el capítulo 13, en el verso 3, ahí podemos decir, ¿verdad? Que bueno, Jonatán se había atrevido a ir a atacar a los filisteos porque pues eran pocos en ese momento. Pero aquí, que recordemos, mujeres hermosas, ya se habían congregado muchísimos filisteos. ¿Cómo es que se había atrevido, verdad? ¿De dónde agarró Jonatán ese valor, mujeres hermosas? ¿En qué se basó para decir, no, yo voy a ir a pelear contra esos filisteos? Mujeres hermosas, Jonatán conocía al Señor, conocía la palabra de Dios más de lo que lo conocía Saúl, ¿verdad? Jonatán conocía, mujeres hermosas, la ley
de Dios, ¿verdad? Recordemos, mujeres hermosas, que Dios le había mandado a Moisés escribir un libro de lo que era la ley, los estatutos, los decretos que Dios le había dado, ¿verdad? Para que el pueblo la tuviera. Y eso ustedes ya lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos estudiado, pero si usted lo quiere corroborar, está en Éxodo 17, 14. Así que es muy probable, mujeres hermosas, que tan pronto Jonatán se enteró que Jehová Dios pues había puesto a su padre como rey, él quiso indagar acerca de Dios para conocerlo, ¿verdad? Y es por eso que pues leyó la palabra del Señor y de ahí agarró mucha fe, ¿verdad? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que lo más seguro, mujeres hermosas, es que Jonatán había oído y había leído la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Levítico 26, mujeres hermosas, que es una parte que él tenía, que él tuvo que haber leído, ¿verdad? Ahí en Levítico 26 están las bendiciones a la obediencia, también están las consecuencias a la desobediencia, ¿verdad? Pero Jonatán lo más seguro es que había leído las bendiciones a la obediencia, especialmente en los versos 7 y 8 de Levítico 26, a donde dice lo siguiente: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Amén. Mujeres hermosas, una vez más vemos un contraste tremendo entre Saúl y Jonatán, ¿verdad? Jonatán conocía la palabra del Señor y tenía fe. De ahí tuvo que haber agarrado la fe, porque Dios no miente. Y si en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces quiere decir que Jonatán escudriñó la palabra de Dios y de ahí agarró fe, ¿verdad? Pero Saúl no escudriñó la palabra de Dios y como resultado pues era un cobarde, un falto de fe, ¿verdad? Y eso que Jonatán no tenía toda la Biblia, mujeres hermosas, como nosotros la tenemos ahora, ¿verdad? Pero la pequeña porción que Jonatán tenía, que tuvo que haber leído, ¿verdad?, fue suficiente para inculcarle una fe grande, mujeres hermosas. Una fe suficiente para creer que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Mujeres hermosas, seamos mujeres de la palabra de Dios. Leamos la Biblia toda en orden, mujeres hermosas, porque solamente la palabra de Dios nos puede dar la fe que necesitamos. Amén. Mujeres hermosas, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Jacob, con Moisés, con Josué, con Jonatán, con David y con muchísimos otros de sus siervos, mujeres hermosas, así está con nosotros. Dios no cambia. Dios es el mismo, mujeres hermosas, que ayuda a todo aquel que en Él cree. Amén. Así que, mujeres hermosas, solamente vamos a agarrar fe si leemos la palabra del Señor. Amén. Ya que tenemos la oportunidad, mujeres hermosas, de tener toda la Biblia, por favor, no la desaprovechemos. No nos demos el lujo de despreciarla o de ignorarla, porque ella es la fuente de la fe. Amén. Así que volvámonos mujeres de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Mujeres hermosas, este domingo regresó un hermano de su viaje misionero. Él fue a Uganda con otros hermanos y vino a la clase de escuela dominical para compartirnos su experiencia, como siempre lo hace. Ya este es su tercer viaje a Uganda. Y esta vez fueron con la intención de comprar un terreno para construir un orfanato. Porque dice que hay muchos niños huérfanos y muchos otros que pues tienen padres, realmente no son huérfanos, pero son abandonados. Vienen a ser huérfanos porque están abandonados. Los dejan abandonados porque están enfermos, nacieron enfermos o porque tienen discapacidades o capacidades diferentes, ¿verdad? Y bueno, resulta que se fueron a comprar una propiedad para comenzar la construcción, pero pues solamente les alcanzó para el enganche porque nos estaba comentando que es muy caro. 1,5 acres allá cuesta $82,000, imagínense, más caro que aquí, y solamente llevaban $27,000, así que solamente dieron el enganche para la propiedad. Así que, mujeres hermosas, oremos que Dios provea el dinero para que se pueda lograr ese proyecto, porque dice que son demasiados niños. Nos trajo fotos y todo, así que, mujeres hermosas, oremos por ese proyecto. Amén. Pero lo principal que les quiero compartir, que él nos compartió y que a mí, yo creo que a todos nos impactó en la clase, fue que dijo que llevaron 200 Biblias porque había 60 pastores
que no tienen Biblia. Bueno, no tenían Biblia, mujeres hermosas. Y pues todos nos preguntamos, pero ¿y entonces cómo es que predican, verdad? Y él dijo que tienen alrededor de 3 conferencias al año, mujeres hermosas, donde se reúnen todos esos pastores que no tienen Biblia con un pastor que sí tiene Biblia a estudiarla. Y es tanta su necesidad, mujeres hermosas, que son capaces de retener todo lo que leyeron y escucharon para de esa manera poder predicar en sus iglesias. ¿Cómo ven? Mujeres hermosas, ¿saben por qué nosotros somos flojos para leer la Biblia? Porque la tenemos toda completita con nosotros. Pero el día que nos la quiten, mujeres hermosas, ese es el día en que la vamos a valorar, créanmelo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, decimos en México. Dice el hermano que fueron a una de esas iglesias y es pues un edificio rústico, ¿verdad? Así como una bodega, donde hay cavidad para cuando mucho 300 personas. Y dice que el día que fueron a visitar esa iglesia había reunidos aproximadamente 500 personas y todos venían de lejos, mujeres hermosas, y dice, nadie tiene carro, caminan horas para venir a la iglesia. Y aquí, mujeres hermosas, nosotros en nuestros países, bueno, aquí donde yo vivo es un pueblo chiquito, no hay mucho transporte público, más bien no hay transporte público, pero tenemos carro, tenemos que tener carro porque si no usted no va a lavar la ropa, no va de compras, no va a trabajar. Pero en las ciudades, mujeres hermosas, hay transporte público y aquí podemos darle raite a las personas que no tienen carro, ¿verdad? En nuestros países latinos, mujeres hermosas, hay mucho transporte público y muchas veces teniendo todo eso, teniéndolo todo, el transporte público, teniendo la Biblia, mujeres hermosas, muchas veces nos cuesta ir al templo 1 o 2 horas, mujeres hermosas, y eso a veces, porque muchas veces ni constantes son, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, imagínense nada más esa gente que no tiene ni transporte, no tiene Biblia, ni el pastor tenía Biblia, imagínense, y van a escuchar la palabra de Dios que él fue a escuchar con otro pastor que sí tenía la Biblia. Fue a estudiar 2 o 3 veces al año esa Biblia para traerles a ellos el mensaje de Dios, imagínense, y caminan horas enteras para llegar a escuchar la palabra del Señor, mujeres hermosas. Tristemente nos hemos como que acostumbrado a que bueno, ahí está la Biblia, ¿verdad? Dios me cuida y nomás oro de vez en cuando una oracioncita ahí superficial, ¿verdad? Y ya creemos que Dios está con nosotros siempre. Mujeres hermosas, eso no es así. Nosotros tenemos, sí, Dios está con nosotros siempre, pero no siempre Dios nos va a mostrar su presencia y nos va a respaldar si nosotros no tenemos fe. Necesitamos tener fe y la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios, mujeres hermosas. Imagínense que haya tanto desprecio por Dios y por su santa palabra, mujeres hermosas. No debe de ser así porque por eso hay mucha persona débil espiritualmente, sin fe, y cuando vienen las pruebas, por eso muchas veces se apartan, porque no aguantan, porque no leen la palabra, no tienen fe. A Jonatán le fue suficiente una porción de la palabra de Dios para tener una fe bien grande. Mujeres hermosas, necesitamos volvernos mujeres de la palabra de Dios, lectoras de la palabra de Dios. Mujeres hermosas, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a determinar la calidad de nuestra vida por el tamaño de nuestra fe. Amén. No importa cuánto dinero tengamos, cuántos estudios, cuántos diplomas tengamos, sin el conocimiento del Señor y de su palabra, siempre vamos a ser unos pobres infelices, débiles espirituales, faltos de fe. Mujeres hermosas, la fuerza y el poder, la sabiduría para tomar buenas decisiones, la paz en las tribulaciones son el resultado de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Jonatán y su asistente, mujeres hermosas, tuvieron esa fe, estuvieron dispuestos a ir a atacar a los filisteos porque estaban seguros de que Dios iba con ellos, ¿verdad? Que era Dios quien iba a darles la victoria, ¿verdad? Mujeres hermosas, ellos, imagínense, confiaron, ¿verdad? Que dijo Jonatán, o sea, a Dios no le es difícil salvar con muchos o con pocos. Imagínense esa fe de Jonatán, ¿verdad? Él sabía que Dios podía salvarlos aunque ellos fueran solamente 2, ¿verdad? Saúl estaba con 600 hombres y pensó que no podía. Y Jonatán con 1 y dijo, yo solo no puedo.
Pero si Dios va conmigo, yo sí puedo, ¿verdad? Para Dios nada es imposible, a Dios nada se le dificulta, amén. Y así tenemos que pensar nosotros, mujeres hermosas. Para Dios nada es difícil, a Dios nada se le dificulta, a Dios nada le hace que su corazón palpite más porque, no sabe qué va a hacer. No, mujeres hermosas, Dios todo lo tiene controlado, Él todo lo puede, amén. Mujeres hermosas, acompáñenme por favor a leer unos versículos del Salmo 18. Vamos a leer unos versículos para que veamos cómo David, mujeres hermosas, por medio de la palabra del Señor, él tenía también muchísima fe. Vamos a leer los versos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Salmo 18, versos 1 al 3, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Ahora vamos a leer los versos 3 al 7. Dice: La tierra fue conmovida. Verso 7 solamente. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Aquí dice que la tierra fue conmovida y tembló. Y más adelante, mujeres hermosas, vamos a ver que cuando Jonatán va a atacar a los filisteos, la tierra también tembló con Jonatán, porque Dios mostró su poder, su presencia y su respaldo a Jonatán. Amén. Mujeres hermosas, queremos ver milagros en nuestra vida. Volvámonos mujeres de la palabra de Dios, porque Dios va a hacer que nuestra vida tiemble, mostrándonos su presencia y dándonos su victoria. Amén. Vamos a leer los versos 28 al 30. Dice la palabra del Señor así: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Imagínense cómo hablaba David, mujeres hermosas. Él sabía que para él no había días oscuros porque era Dios quien alumbraba sus días oscuros, sus tinieblas, ¿verdad? Y le dice: Señor, contigo, yo no puedo solo, pero contigo, no quiero que quites el muro. Contigo yo voy a saltar sobre ese muro, ¿verdad? Señor, tú eres perfecto en tu camino, Señor, y acrisolada tu palabra. Tú eres el escudo para todos aquellos que en él esperan. David era un hombre de la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios es perfecta, mujeres hermosas, que su palabra es fiel, fidedigna, mujeres hermosas. Así que si nosotros leemos la palabra de Dios, mujeres hermosas, y le pedimos a Dios la llenura de su Santo Espíritu para que nos ayude a entenderla, nuestra fe va a crecer. Amén. ¿Queremos una fe como la de Jonatán? ¿Una fe como la de David? Necesitamos volvernos mujeres de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer los versos, mujeres hermosas, 32 al 35, de aquí mismo, del Salmo 18, que dice. Espérenme un segundito. Ok. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Amén. David sabía que no importa cómo hacen las siervas, mujeres hermosas. ¿Ha visto esas cabritas? Creo que fue una vez que vimos estaba yo viendo con mi esposo la otra vez en YouTube un video de las cabras, de cómo se suben a las montañas, y esas montañas bien prolongadas, y corren que usted viera. y dice mi esposo: mira esas cabras cómo son de tremendas, que se suben y no se caen. Y leyendo esta palabra del Señor, así es, mujeres hermosas, nosotros podemos ser como esas cabras que no importa la dificultad, como esté de dura la dificultad, de muy parada la dificultad, de muy peligrosa la dificultad, nuestros pies, si nosotros somos mujeres de la palabra, estamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo va a hacer que nuestros pies estén firmes y no caigamos. Amén. Así que, mujeres, una vez más, queremos tener esa fe de David y de Jonatán. Necesitamos volvernos mujeres de la palabra de Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, nada nos va a dar
una fe más grande que el leer la palabra de Dios. Amén. Ahora, el leer la palabra de Dios y tener fe no significa que por eso vamos a ser inmunes, mujeres hermosas, a las dificultades o a las pruebas o a los obstáculos, ¿verdad? No, mujeres hermosas. Pero el leer la palabra de Dios y el tener fe nos va a hacer, mujeres hermosas, que veamos las pruebas, las luchas, los obstáculos como una oportunidad para poner a prueba nuestra fe y exaltar a nuestro Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, la palabra de Dios tiene el poder para darnos esa fe, para que creamos, mujeres hermosas, que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria en todo momento. Amén. Solamente tenemos que creerlo, mujeres hermosas. Amén. Leamos la palabra de Dios y creámosla y nuestra vida va a ser transformada. Amén. Al grado que otros van a ver nuestra vida, mujeres hermosas, y van a querer ellos también leer la palabra de Dios, van a querer ir a la iglesia, van a querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, mujeres hermosas, seamos esas buenas, influencias, que al rato cuando la gente diga ese dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, digan, wow, aprendiste bien de esa mujer, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, enseñemos fe, amén. Mostremos la fe que tenemos en nuestro Dios. Cada que venga una oportunidad, mostremos que tenemos fe en el Señor, pero solamente vamos a tener fe si nos volvemos mujeres de la palabra de Dios. Amén. El paje de armas, mujeres hermosas, vio la fe de Jonatán y quiso seguirlo, ¿verdad? Jonatán ha de haber dicho, somos dos y ellos son muchos, pero si Dios está con nosotros, ellos son pocos y nosotros muchos. Amén. Y así es, mujeres hermosas, no importa cuán grande esté el problema, si Dios está con nosotros, el problema se convierte en chiquito y nosotros nos hacemos grandes porque Dios es el que nos da el poder. Amén. Así que, mujeres hermosas, ¿qué aprendemos de este paje de armas? Que, por cierto, mujeres hermosas, nunca vamos a saber su nombre, ¿verdad? Pero sí podemos aprender que era un hombre que animaba y alentaba, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solamente tenemos que animar y alentar a aquellos que están sufriendo, ¿cierto? O a aquellos que son débiles en la fe. Rara vez animamos o alentamos a aquellos que están bien, ¿verdad? O bien lo hacemos porque damos por sentado, ¿verdad? No los alentamos porque damos por sentado que pues lo están haciendo bien, ¿verdad? O porque les tenemos envidia, mujeres hermosas, así que meditemos en eso. ¿Por qué no animamos a los que lo están haciendo bien? Tal vez pensamos, bueno, si le animamos, a lo mejor se va a crecer, ¿verdad? Pero la verdad es, mujeres hermosas, que tenemos que animar a aquellos también que lo están haciendo bien, que se están esforzando en vivir para Cristo, en servirle, y que tienen una fe grande, mujeres hermosas, y decirles, hermano, hermana, usted lo está haciendo bien, está haciendo un buen trabajo, así que siga adelante, mujer hermosa, siga adelante, hermano. Si en algo le puedo ayudar, si en algo le puedo servir para que usted sea más exitoso o para que usted haga mejor su trabajo todavía, aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermana. Si en algo le puedo servir, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Pero alentemos, mujeres hermosas, las personas que hacen bien su trabajo, que tienen una fe grande, también necesitan que les alentemos. Amén. Así que, mujer hermosa, cuidémonos, recordemos lo que estudiamos el otro día en Proverbios 27:4, ¿verdad? Que leímos, que es peor la envidia que el enojo y el furor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, escudriñemos nuestro corazón, porque muchas veces no queremos alentar a los demás porque pensamos que si los alentamos van a ser mejor todavía, ¿verdad? Y como nosotros no lo somos, ¿verdad? Entonces eso muestra nuestra inseguridad. Así que, mujeres hermosas, cada que veamos a un hermano, a una hermana esforzarse, apoyémoslos, animémoslos, alentémoslos. Digamos, hermano, usted puede, hermana, usted puede. De verdad, pocas personas se esfuerzan como usted, así que échele ganas, hermana, échele ganas, hermano. Y si en algo le puedo servir, aquí estoy, hermano. Dígame y yo le puedo apoyar. Si en mis manos está el apoyarle, lo voy a hacer. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, que aprendamos mucho, que decidamos volvernos mujeres de la lectura de la palabra para que nuestra fe crezca, porque mientras nuestra fe siempre va a ser muy chiquita, mujeres hermosas, muy débil, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Jesucristo, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo que nos das de Jonatán y de su paje, Señor, que nos alienta, Padre, nos da ánimo, Señor, a seguir estudiando tu palabra, Señor, para que también nuestra fe sea creciente, Señor. Así que te rogamos, mi Dios amado, que tú que pesas los espíritus, Señor,
por favor, nos peses a nosotros, Señor, y veas, Padre, si necesitamos hambre de tu palabra, Señor, y nos causes, Señor, nos provoques esa hambre de tu palabra, Señor, para que de esa manera podamos agarrar más fe, mi Dios eterno. Por favor, ayúdanos, Señor, haznos mujeres de fe, Señor, pero necesitamos leer tu palabra primero, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Así que, por favor, haznos mujeres de la lectura de tu palabra, Señor. Arráiganos en ti, Señor. Enamóranos con tu palabra, Señor, por favor, Padre Santo, para que de esa manera, Señor, tengamos una fe tan grande que cuando vengan las pruebas, cuando vengan los obstáculos, las luchas, Señor, las dificultades, Padre, no las veamos, Señor, como problemas, Señor, sino los veamos como oportunidades para probar nuestra fe y exaltarte a ti, Señor. Padre, por favor, líbranos de la envidia, Señor, para que siempre podamos alentar a los demás, Señor. Padre maravilloso, líbranos, Señor, Padre, de cosas que no te agradan, Señor, de malos pensamientos, de malos deseos, Señor, del pecado, Padre Santo. Pero sobre todo, líbranos de la envidia, porque tú dices en tu palabra, en Proverbios 27:4, Señor, que la envidia es peor que el enojo y el furor, Señor, y te creemos, Padre. Así que, por favor, ayúdanos a ver a todos, Señor, con tus mismos ojos, mi Señor Jesucristo. Que no los veamos con nuestros propios ojos, sino con tus ojos, Señor. Y si nosotros alentamos a alguien que lo está haciendo bien, que se está esforzando, Señor, nosotros no conocemos su corazón, Señor. No sabemos, Padre, cuál sea el motivo por el cual lo hace, Señor, que esperamos que sea el exaltarte a ti. Pero, Señor, si así no fuera, Padre, a nosotros no nos toca juzgar, Señor. Si nosotros alentamos a alguien que lo está haciendo bien y esa persona se enorgullece, Señor, en mala manera, Padre, esa persona, Señor, se va a arreglar contigo, no con nosotros. A nosotros no nos toca juzgar, nosotros no somos jueces, Señor. El juez eres tú y nosotros somos tus siervos. Así que, Señor, solamente úsanos para alentar y animar a los que lo están haciendo bien también, Señor. Y líbranos de mal juzgar, líbranos, Señor, de envidiar y que por causa de la envidia no los alentemos. Así que, por favor, ayúdanos, Señor, a ser instrumento en tus manos para alentar a todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se están esforzando por servirte, por agradarte y que tienen una fe grande, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos a juntarnos con aquellos que te sirven con un amor tan grande y una fe tan grande para que nosotros crezcamos en fe también y te sirvamos con todo el corazón como ellos, Padre. Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y en tu nombre oramos, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.